Hola, me gustaría hablaros hoy de Simón Bolívar, de El Libertador. Oís a menudo pues, que Simón Bolívar era el libertador de los países americanos, que juegan con la espada, que siempre está el retrato detrás de Maduro, detrás de Chávez, detrás de Evo Morales, que era un tío con enormes huevos, que liberó a todos los países de América. Y resulta que eso fue pues bastante diferente. Liberó los países de América, sí, pero eran muchas otras cosas que yo os quiero explicar. Bueno, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, más conocido luego como Simón Bolívar, venerado por todos, etcétera, el libertador y tal y cual. Bueno, pues este hombre nació en Caracas en 1783 y fue el protagonista de las guerras o de las batallas de independencia contra la corona de España. Es verdad que fundó la República de la Gran Colombia, que fundó luego la República de Bolivia y que, en fin, que para muchos es el inspirador de la independencia de Venezuela, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y Panamá. Yo no se lo voy a discutir, eso es esencialmente cierto, pero hay muchas otras cosas de la biografía de Bolívar que son importantes, que hay que desvelar y que los biógrafos que cobran de estos regímenes no quieren desvelar. Por ejemplo, Simón Bolívar era un burgués, un criollo muy adinerado. Provenía de una familia que tenía muchísimo dinero, dinero que era producido por un esquema de semi-esclavitud, en fin, de explotación, hay que decirlo claro. A los 16 añitos, un pimpollo de la sociedad criolla fue enviado a estudiar a España. En Madrid, unos años después, conoció a la que fue su primera esposa. Vivieron juntos en La Coruña antes de irse a Venezuela, donde la pobre señora Bolívar moriría víctima del paludismo. Bolívar, como era rico, como era un privilegiado, un burgués, un criollo, pues decidió ir a pasar las penas a Europa y se mudó a París. A París y a veces pues con algunos viajecillos a Italia, de solar, de culturalidad, en fin, de conocer gentes, todo ese rollo. Pagaba el viaje, fíjense si era adinerado, que pagaba el viaje a varios de sus amigos, incluso a un primo de su esposa, para dedicarse en Roma, pues a ver la cultura de Roma, al dolce far niente, por decirlo en italiano. Fue en Roma donde tuvo una noche un presentimiento y decide asumir y convencerse, autoconvencerse de que debe dedicar su vida a liberar a los países de América. Concretamente, él piensa en su patria, tan solo en Venezuela. Una Venezuela que está hasta arriba de pobres, como ahora, por cierto, y donde los terratenientes criollos son los que verdaderamente les explotan, mucho más que la corona. La corona es el paraguas, el régimen que tiene allí un virrey y que permite que se forren los terratenientes criollos, como por ejemplo la familia de Bolívar, muy importante. Bueno, en 1807 Bolívar vuelve a Caracas y en Caracas ¿qué encuentra? Encuentra un poder colonial, un poder de la metrópoli muy débil, muy poco consolidado, muy zozobrante, ¿no? Y aprovecha la ocasión. Ojo, eso sí que fue Bolívar, un aprovechategui, un tío muy político, un tío muy de conspiraciones, un tío muy de mover ciertas piezas, eso sí lo fue. Hay que recordar que en ese momento, cuando llega Bolívar a Caracas, España ha sido invadida por Napoleón. Hay que recordar que España decide resistir mediante la famosa Junta Popular de Cádiz, donde se elabora la conocidísima Constitución de Cádiz, una constitución que, por cierto, consideraba a los habitantes de los territorios de ultramar como parte del propio país colonial, como parte de España, con derecho, fíjense, a participar en la vida política de la metrópoli, de España. Tenían derecho a diputados en las Cortes según la Constitución de Cádiz. Es una dominación histórica, colonial, que ustedes me reconocerán que es del todo punto insólita, que no ha existido en otro lugar del mundo, ni entonces ni después. Bueno, para ese momento de la historia, el gobernador de Trinidad y lo que ahora es Trinidad y Tobago, que está enfrente de las costas de Venezuela, envió a Caracas unos ejemplares del periódico inglés The Times. Trinidad dependía ya del imperio inglés. Bueno, y en el The Times, con el que llegó la noticia a Caracas, pues se hablaba de que el rey de España había abdicado de su poder en favor de quien designara Napoleón, el emperador francés.
Bueno, llegó al tiempo un navío francés al puerto de La Guaira, el más próximo de Caracas, que se llamaba Le Serpent o la serpiente, bueno, con lo cual pues, puso muy nerviositos a los poderes coloniales españoles que operaban en la capital, hoy capital de Caracas, entonces ciudad más importante del norte del continente. Los virreyes, administradores, etcétera, etcétera, dudaban entre qué les iba a ser más útil a futuro, si la fidelidad al rey español, Fernando VII, ya saben, o el pasarse del lado de los invasores franceses. Llega entonces un capitán francés llamado Biver que desembarca con su fragata en el mismo puerto antes citado, el de La Guaira, y que traía la noticia de que España se había alzado en armas, estaba peleando contra el mismísimo Napoleón. De nuevo, los poderes locales en la colonia se vuelven a dividir. ¿Hoy qué hacemos? ¿Vamos con uno o vamos con otro? La Junta Central de Cádiz envía a Venezuela a un nuevo virrey. Este es el mariscal de campo Vicente Emparán. Llega a la colonia en 1809 con título de gobernador y capitán general, mando en plaza, ¿verdad? Y en la colonia, el 19 de abril de 1810, se desata una revuelta contra el sometimiento a Napoleón y se constituye una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, con un par. Y curiosamente, el acta de independencia y de constitución de la Primera República, que data de julio de 1811, decide la expulsión de los funcionarios españoles. O sea que no hay guerras gloriosas, es un trajín político el que determina el futuro de esas tierras. Curiosamente, amparado por Inglaterra, Bolívar viaja a Londres para hacer política, que no grandes batallas épicas y tal, no, política. Va a Londres subrepticiamente y, bueno, allí pacta condiciones de sometimiento a la corona británica si le apoyan. Mientras tanto, al volver hay una rebelión curiosamente realista, partidaria del rey de España, en Coro, en la ciudad de Coro, y movilizaciones para promover la declaración de independencia. La revuelta es sofocada por Miranda y en ese punto, en ese sofocar la revuelta, podemos fijar el bautismo de fuego del Gran Bolívar, que fue nombrado, gracias a esa acción, jefe militar de la ciudad de Puerto Cabello. Ojo, aquí tengo que parar la narración porque hay que explicar mejor lo que pasó en esa ciudad, en Puerto Cabello, donde el insigne Bolívar cometió una torpeza sublime. Su inexperiencia le llevó a un fracaso en lo militar. Resulta que los reclusos de la prisión militar se hicieron con el castillo de San Felipe, que es la gran fortaleza de Puerto Cabello, sobre la base de haber sobornado, por un poquito de parné, como dice el cuplé, a uno de los guardianes que estaban custodiándolo, ¿no? Desde el fortín, desde ese palacio o desde ese castillete, bombardean la ciudad. Bolívar escapa a duras penas por mar. Esto se les olvida a los agiógrafos del Libertador, de esto ni hablan, La República zozobra y Bolívar la traiciona entregando a Miranda a los españoles. Voy a leeros el salvoconducto que el jefe realista español, que entonces era Francisco Antonio de Iturbe, escribe para que lo lleve en el bolsillito el famoso Bolívar. Vamos a ver. Dice, debe satisfacerse el pedido del coronel, era coronel entonces, del coronel Bolívar, como recompensa al servicio prestado al rey de España con la entrega de Miranda. O sea que, óigame, no hay dudas sobre la traición de Bolívar a los que promovían la independencia, a los suyos, podríamos decir. Bien, bueno, quede anotado. Bolívar se instala, ¿dónde? En Curazao. Y luego, ¿dónde? En Cartagena de Indias, es decir, siempre lejos de su patria. Ha traído a Cartagena de Indias porque allí había cierto ambiente tumultuario de revueltas independentistas. Cuando se significa, le envían a un lugar poco relevante, Barrancas, y es verdad que allí empieza a liberar pequeñas poblaciones para la independencia, en este caso de Colombia,
¿Cuáles? Como Ocaña, por ejemplo. Ocaña es la más importante de esas poblaciones liberadas por Bolívar en Colombia. Bueno, luego vuelve a Venezuela y es verdad que ya como jefe militar, pues vence a los partidarios del rey de España, a los realistas, en la batalla de Cúcuta. Ahí es donde le empiezan a ensalzar a base de bien sus biógrafos bolivarianos. Toma Mérida, entra en ciudades y ciudades venezolanas, hasta que triunfalmente es recibido en Caracas. Bueno, ahí pasa un tiempo de autoafirmación, en fin, de entorchados, grandes plumeros en el gorro, etcétera, etcétera, hasta que los realistas, con el ejército de los llanos y el capitán español José Tomás Boves, hicieron huir a Bolívar. Le hicieron huir de un montón de sitios hasta que se tuvo que marchar de Caracas y refugiarse en el oriente. Los realistas, los del ejército de los llanos, que es como les conocen en Venezuela, le hicieron o le derrotaron en Araguas de Barcelona y Bolívar retrocede hasta quedarse con el mar a la espalda en Cumaná. La Segunda República entonces de Venezuela también fracasa, también se hunde y de nuevo a la grupa a huir el tal Bolívar, el libertador, se escapa esta vez primero a Colombia y luego definitivamente a Jamaica y Haití, protegidos por potencias coloniales distintas a la española. Pero bueno, en esa huida, pues tiempo después retoma la idea de Francisco de Miranda de hacer de Colombia un país y desembarca en un lugar próximo a la costa venezolana, la isla Margarita, conocida ahora por su perfil turístico. Bueno, antes, porque ahora con Maduro nadie va a Venezuela, no hay turismo. Bueno, le aceptan como líder militar como un mal necesario para derrotar al poder de los españoles. Tenía experiencia, había ganado algunas batallas, en fin. Enseguida lo primero que hace, y aquí viene el tono conspirativo que yo relataba antes de Bolívar, es hacer fusilar a su oponente en el terreno militar, al único que le podía toser, que le podía disputar los entorchados, un militar llamado Manuel Piar. Bueno, le hace fusilar y gracias al desgaste de las tropas españolas coloniales, que la metrópoli no puede enviar relevos ni más milicia, pues esto propicia el que Bolívar pueda poner en marcha eso que se llama en la biografía oficial la campaña admirable. En la campaña admirable se relata el paso de los Andes, la batalla de Boyacá, la de Carabobo, en fin, como grandes elementos de la épica de la independencia de todos los países liberados por Bolívar. Bolívar llega a Perú. Aquí hay un episodio fundamental para que entiendan el carácter poco liberador y bastante esclavista que tenía Simón Bolívar. Es en Perú. En Perú, una vez la libera, entre comillas, restablece el tributo indígena. ¿El tributo indígena qué es? Pues el tributo indígena establecía que los que son naturales de toda la vida de esos lugares, los indígenas, tenían que pagar a los criollos de la burguesía importada desde Europa. Es una curiosa forma de liberar, ¿no les parece? Todo este principio que llevaron allí los españoles, eso es verdad, ese tributo indígena fue abolido mucho tiempo antes por otro grande de las independencias, un poco más saludable que Simón Bolívar. Estoy hablando de José San Martín. Pero bueno, como insisto, y Bolívar tuvo la idea poco liberadora de reintroducirlo, de restaurarlo, por los indígenas a pagar por trabajar como auténticos bestias. Bueno, queda probado además que el libertador ejerció innumerables injerencias y decisiones muy cuestionadas en la Corte Suprema, en la justicia. Es decir, no era un hombre de la división de poderes, no para nada. En 1828 el idolatrado Bolívar sufrió un intento de asesinato muy curioso por parte de los suyos, por parte de los independentistas del territorio venezolano, en Bogotá, en Colombia, en la capital de la actual Colombia. De este intento de asesinato también los biógrafos pues como que se lo saltan, como que es una página en blanco, ¿no? Fue durante la conspiración septembrina y le salva de morir alguien que tenía el oído puesto en lo que estaba pasando, su amante, Manuela. Manuela, que en premio, al verle salvado la vida al gran Simón Bolívar, recibió el título de Caballeresa del Sol. Vamos, no os lo perdáis porque la nombró Caballeresa del Sol. Y ala, para adelante. Un delirio, pues,
como las excentricidades con sus parejas del propio Napoleón. Bueno, las peleas entre los territorios que iba liberando Bolívar descosían lo que él cosía y se iban extendiendo. Entonces Bolívar llegó a un punto en que dimitió como presidente del territorio liberado, se empobreció considerablemente, tuvo que venderle sus vajillas de plata, sus colecciones de cubiertos, sus joyas, sus caballos y huir hacia el exilio, porque los suyos no le hacen caso. ¿Y dónde decide exiliarse Bolívar? Pues en algo en lo que al final le es propio, en España. En España emprende ese camino de regreso a España casi sin plata, sin dinero, casi sin servicio, casi solo, derrotado absolutamente, deprimido también y enfermo. Por lo cual empeora rápidamente, las condiciones del viaje no son óptimas y acepta la invitación de un español, Joaquín de Mier Benítez, que por cierto era de Cádiz, para quedarse en su finca. Su finca se llama Quinta de San Pedro Alejandrino y es un lugar de veneración de todo este mundo, de ensalce del tal Bolívar. Bueno, ¿dónde está? Al sur de la ciudad colombiana de Santa Marta. Allí llega el derrotado y humillado Bolívar el 1 de diciembre de 1830. Llega al puerto de Santa Marta en una goleta llamada Manuel, que fue, por cierto, escoltada por un buque norteamericano, el Grampus. Esto también tendríamos que saber por qué la Armada de los Estados Unidos decide proteger a Bolívar, ¿no? Algún servicio le había prestado antes, téngalo por seguro, porque los Estados Unidos estaban en la doctrina del aislacionismo. Bueno, en la quinta del gaditano de Mier fue atendido por un médico francés de nombre Alejandro Próspero Reverand, en francés, y bueno, empezaron a intentar su rehabilitación. Mientras tanto, de Mier, el propietario de la finca, empieza a recaudar entre los adinerados de Santa Marta dinero con el que financiar la vuelta a España del derrotado Bolívar, tal cual. El libertador abandonado de todos los que ahora le ensalzan y tal cual, eso está. Se moría el 6 de diciembre, 5 días después de llegar a Santa Marta, de 1830. Tenía para entonces 47 años. ¿Y por qué murió? Murió por una tisis tuberculosa que se acelera cuando llega a Santa Marta porque este Reverand, este doctor que lo atiende, decide aplicarle una cura muy común en esos tiempos. No digo yo que lo hiciera mal, el conocimiento de la ciencia médica era el que era y los remedios eran los que eran y eran iguales para todos. Le aplicaron unos insectos llamados cantáridas que supuestamente tenían la función de liberarlo de los humores, como se decía en la época. Y esto aceleró el proceso de su debilidad y de su posterior fallecimiento. Bueno, esta es la verdadera historia de Bolívar.